Aeromarket TV presenta Conversaciones de alto vuelo. Reiteradamente hemos valorado, insistido en que los funcionarios más importantes de todo el gobierno, pero particularmente de lugares tan sensibles como la aviación, tienen que ser designados por concurso, es decir, los mejores deben ser los que estén liderando los sistemas. En este caso, la ANAC, ni hablar en el caso de la empresa argentina de navegación aérea, que habría que escoger realmente ya ahí a través de una selección profesional. Pero deben ser los mejores, los puestos más importantes deben ser ejercidos por los mejores. Ni hablar aquellos cargos que van al exterior, por ejemplo, y fundamentalmente a la OASI, a Canadá, que van por varios años y que tienen que discutir temas sensibles y levantar o no la mano, según le convenga al país, aquella normativa que está proponiendo la Organización Internacional de Aviación Civil. O sea, tiene que ser un experto y saber defender las posiciones argentinas en determinados temas, ya sea el que sea de navegación, ya se hable de reglamentación, en fin, todos los temas que se debaten en la ANAC y que se hacen, donde se hacen los consensos sobre plantear reglas comunes a la aviación para que todo el mundo esté coordinado adecuadamente. Lamentablemente, la información que tenemos es que quienes van a ser designados, no vamos a hablar de su idoneidad, pero sí vamos a hablar que no van a ser designados por concurso, no van a ser designados por mérito. Y hasta donde yo sé, uno de los puntos que el presidente Milei ha subrayado para su gestión es el establecer dentro del sistema del Estado la meritocracia. Si no apuntamos a la meritocracia, vamos a seguir teniendo una administración pública, una administración de las cosas comunes que tenemos los ciudadanos, que es insatisfactoria. Así que yo voy a ser reiterativo, se van a aburrir de escucharme en editoriales breves sobre la necesidad de los concursos y de poner a los mejores al frente de los organismos más importantes del Estado y particularmente de la aviación. Dicho esto, tenemos un invitado que hace rato que quería invitar, que quería traer para que compartiera un poco una rica experiencia de vida. No les voy a decir quién es porque nos vamos a ir a un consejo. Ahora cualquiera puede aterrizar un Cirrus con solo pulsar un botón. Luego del aterrizaje, hay que esperar a que la hélice se detenga y salir. En un Cirrus, la seguridad siempre está al alcance de la mano. Bueno, mendocino él, de origen. San Rafaelino. San Rafaelino. San Rafaelino. Alvearense por adopción. ¿Cómo? Alvearense por
adopción. ¿Por qué alviarense? Porque de General Alvear, Mendoza. En Mendoza, que Ahí te fue, criaste ahí fue el desarrollo de mi padre en lo aeronáutico, digamos. Y bueno, yo Bueno, absorbí. no te me anticipes. Bueno, Quiero introducirlo, sí, a Orlando Martínez. Tiene una trayectoria muy larga en la aviación, pero no solamente en la aviación, sino también en el sector agropecuario. Es un profesional, además es veterinario, doctor en veterinario, sí, médico veterinario. médico veterinario. Y bueno, Orlando, algo me hablaste ya de tu padre. Mm. ¿Cómo fueron los orígenes Mi padre, aeronáuticos? sí, bueno, mi padre se hizo piloto en el año 44, según su relato, con mucho esfuerzo, trabajando en una finca, en la parcela número 13 de Real del Padre, distrito de San Rafael, en donde yo nací. Y a partir de ahí hizo sus horas correspondientes y se le pasó el tiempo y terminó no pudiendo entrar a realizar, a hacer la carrera o rendir. En ese momento se rendía libre de instructor de pilotos privados. Él no la pudo hacer. Él no la pudo hacer, pero quedó tan bien calificado que los instructores que lo presentaron le cedieron a muchos alumnos y los formó él. Algunos ya no vuelan, desapareció el tiempo en el tiempo y bueno, todo ese proceso de su instrucción y demás cosas, yo estaba al lado de él. Y si algo siempre repito, que tengo en mi memoria el olor del aceite de los PA-11, de los J3, de los Taylor con esos motores continentales, que era aceite en ese momento vegetal, de origen vegetal, y tienen un especial aroma que hoy en los sintéticos no se sienten. Entonces, bueno, tengo un PA-11 con el que me recibí de piloto y también... ¿Tenés actualmente un P-11? No. Con el ¿Sí? que me recibí de mirá. piloto. Me recibí de piloto en Don Torcuato. Ajá. Porque vinimos a rendir a Don Torcuato porque no podía ir ¿Con la misma matrícula y todo? Con la misma matrícula, sí, está ahí, lo tengo. Así que bueno, ese proceso fue el que me orientó ahí. Pero cuando yo decidí ser piloto, una vez terminado el colegio secundario, en el cual estudiaba agronomía, digamos, agronomía base de la vitivinicultura, ¿no? No, agronomía para la carrera de ingeniería. ¿A qué se dedicaba tu padre, digamos, Era productor viñatero. Ah, sí, hacía vino. No, él producía la uva y la vendía, claro, como que yo ahora tengo una empresa que produzco maíz y lo vendo, o lo transformo. Sí, claro, un productor viñatero. Viñatero, exactamente, esa sería la calificación. Y bueno, estando en esa disyuntiva de qué seguir después, mi carrera era bachiller agrónomo, orientación enológica. Si yo rendía la tesis, podía ser enólogo, haber llegado a enólogo. Si no tenías la tesis, no lo podías hacer. Y el tema es que mi madre, en ese trayecto que yo estaba haciendo, el comienzo del primario, del final del primario, mi padre tiene un accidente dando instrucción y queda discapacitado. Y mi madre asume una responsabilidad gigante, siendo enteladora y pintora de aviones, y con eso a posteriori, terminado el secundario, me dice, bueno, piloto no sos, si no te recibís en una carrera universitaria. Así que elegí a dónde querés ir, qué vas a seguir. En otros términos me lo dijo, no en estos tan suaves y uno dulce que lo que cuenta en una historia.
Y Te dio una opción. me dio una opción. Una. Exactamente, Sí. una opción. Una. Y entonces me fui a La Plata a estudiar, un centro universitario por excelencia para todos en aquella época y lo sigue siendo. Y bueno, me recibí en función del esfuerzo de mi madre y la respuesta. No cumplí los 5 años calendario, yo me recibí 3 meses antes de haber completado los 5 años calendario al coso. Es decir, por esfuerzo, no, el esfuerzo y la responsabilidad de la respuesta ante semejante sacrificio, ¿no? Pero nada con la enología. Nada con enología, y volví a San Rafael a trabajar. Te recibiste de veterinario. De médico veterinario, sí, claro. sí. Por eso, al menos en el tiempo cronológico, que son 5 años en la carrera de veterinario, yo me recibí en 4 años y 8 meses, 8 meses y medio. El punto siguiente es que me vuelvo a San Rafael, comienzo a trabajar como veterinario, aparece una posibilidad de representar a la Dirección Agropecuaria, que hoy es el ISCAMEM, transformado en el ISCAMEM, en el sur de Córdoba, en el sur de Mendoza, que tomaba San Rafael, departamento de San Rafael, Malargüe y General Alvear. Y ahí empecé a desarrollar mi actividad como veterinario y como promotor de la ganadería mayor y de la ganadería menor, que era la caprina, que era fundamentalmente el núcleo en Malargüe. Así que bueno, ahí conocí el puesto Rojas, famoso, el primer pozo de petróleo del sur de Mendoza. Lo conocí a don Rojas. Y bueno, hasta ahí es el desarrollo veterinario. Y ahí viene un quiebre, que es que aparece la posibilidad de... ¡Qué historia! Aparece la posibilidad de adquirir un Norekring. Avión que yo había visto en el Aeroclub de Alvear durante... ¿Inglés? No, francés. ¿No? Francés. Todo metálico. Quizás el avión que yo he tenido varios, pero que más sensibilidad en comando. Es como vos, que sos piloto de helicóptero, y yo alguna vez me dieron los comandos del EUH y vos lo tenías que manejar con los 2 dedos apoyados. Es así. Bueno, a había que volarlo de la igual manera. Vos, celoso. Absolutamente. Un perfil tan exquisito tenía y respondía, la velocidad máxima entraba, apenas vos pestañaba, estaba en la velocidad máxima. ¿Y aterrizaba con cierta velocidad también? No, vieras qué bueno en 70 millas, una cosa así, bien, normal. Tenía una velocidad de pérdida. De pérdida muy baja. Ajá. Muy baja, muy bien. Muchos flaps, sí, más de la mitad del ala era flaps. Pero, todo fresado, los remaches fresados. Tocabas el ala y no sentía ninguna arruga por ningún lado. Yo lo estoy tratando de buscarlo fotográficamente al avión. Es una navaja con mucho diedro. ¿Tándemes? No, es cuatriplaza, lado a lado, 135 caballos, motor Reñé. Así que bueno. En línea. En línea, sí, es muy llamativo es. Si lo buscasen, yo lo tengo. Yo tengo varias fotos de acá, ¿cómo se llama? Por internet hay todavía muchos en Francia. Muchos no, hay en Francia. Acá en Argentina creo que queda uno en vuelo que es como experimental. Pero bueno, gran avión. ¿Y por qué llego a ese avión? Para seguir contándote que en la actividad ganadera y en mi actividad como veterinario en San Rafael, comienzo con una veterinaria de pequeños animales, que me iba muy bien, pero muy bien, pero me atosigaron los casos y los dueños y las dueñas de los pequeños animales. Entonces le dije un día, ya me había casado, le dije a mi esposa,
yo de acá me voy. ¿A dónde? No sé. Vamos a ver, vamos a empezar a hablar, a buscar. Y en esa búsqueda, que tiene otras anécdotas, ocurrió la aparición en el sur de Mendoza, ¿no? Te la he resumido La aparición de... en el sur de Córdoba, perdón. En el sur de Córdoba. Córdoba. Apareció una propiedad, un No, lugar. no, solamente un accidente meteorológico. Ah. 2 accidentes meteorológicos. A ver, contámela. En esa época, te estoy hablando año 71, hace unos cuantos. Fines del 71, un viajante que iba a mi veterinaria me dice, che, le digo, me quiero ir porque te lo juro que con esto estoy muy cansado, muy presionado, no estudié yo para esto. Además me gustaba la ganadería mucho. Y entonces me dice, en Metán Salta hay una ingeniera agrónoma que el marido tuvo un accidente aeroaplicador y yo siempre pensando en la aeroaplicación, ¿no? Dice, y necesita las dos cosas, dice, un veterinario porque es una agronomía veterinaria y el marido atendía la parte de aeroaplicación. Así que la llamé por teléfono, me dijo, sí, venga, no hay problema, charlamos. ¿Y qué pasó? No pude llegar por lo que te cuento a continuación. Salgo, pido la meteorología para ir en el 182 del Aeroclub de General Alvear, la meteorología de San Luis. Salgo de San Rafael, pero el avión era de General Alvear, con la meteorología de San Luis, porque quería ir por el Bajo, si no tenía que cruzar la Conquija para llegar a Salta. Entonces, un amigo de San Rafael me dice, andate por el sur, por Río Cuarto, o cruzá ahí que es Sierra Baja, a la altura de San Luis, sur de Córdoba, y te vas por el Bajo, hasta Metal no va a tener problema. Bueno, entonces tenía que bloquear San Luis, de ahí ya cruzaba la Sierra de San Luis, que son bajas, cruzaba a la altura de Río Cuarto, un poquito más al norte, no en el Champaquí, y entraba ya por el Bajo, iba en todo el llano, digamos. Pido el estado, me dice claro y limitado. Claro y limitado. Yo tenía, con ese avión era un 182 cola parada, modelo 59 con 260 caballos de inyección. Era un misil. Entonces hago el cálculo, digo, bueno, 35 minutos tengo que estar en la vertical. 180, 260 caballos. 182. 182. 82, cola parada, modelo 59 con motor de inyección de 260. Y salgo y a los 15 minutos, antes de los 15 minutos, estoy arriba del salado y aparece una capa, pues yo 70 horas de vuelo, recién adaptado al 182, una capa que vos mirabas para todos lados y todo blanco. Digo, no puede ser que hace 15 minutos me dijeron que era claro y limitado. Digo, debe estar algún agujero arriba de San Luis o por ahí cerca, no aparecía ningún agujero. ¿En verano era? Era noviembre. No había ningún agujero, no se veía nada, no se veía la sierra de San Luis. Entonces le digo, a los 22, 23 minutos, le digo a mi señora, vamos a perforar, porque debe ser una capa, un poco la inexperiencia, ¿no? Entonces empiezo a perforar, siempre a la observación. Yo estaba en altura, tendría unos 2.500 pies, una cosa así. Voy a perforar hasta 500 pies, y si ahí no sale, salgo para arriba. Claro, pero yo no me acordé que tenía horizonte artificial. ¿Cómo termino que me doy cuenta que tengo horizonte artificial? Cuando empiezo a sentir un silbido que no era acorde al avión, y el avión estaba en un ángulo
de este tipo, ¿no? Bueno, no lo van a ver si lo hago, o quizás sí. En esta posición, Sí, cuando como en un viraje hacia el descenso. suelo, pero en descenso. Mi señora embarazada de Diego, de mi hijo, bueno, Y ahí cuando miro, cuando me acuerdo que tengo el horizonte artificial, reduzco, estaba en 180 millas, había pasado el Claro. BNA. Y subo de nuevo, estabilizo el avión, subo de nuevo, digo, nos volvemos. Hago un giro a la izquierda, vuelo, no sé, 3 minutos, 4, 5 minutos hacia el retorno, buscando, porque estaba muy tensionado, encuentro un agujero, si se puede expresar de esa manera, un agujero, y cruzaba el agujero ese una ruta. Digo, ¿de dónde estoy? Acá, ruta. Me meto en el agujero, aterrizo en la ruta, estaciono, saco el avión en una entrada de un campo, que había una casa ahí a unos 150, 200 metros, lo saco a pulso al 182 de la ruta, viene un paisano y le digo, ¿sabe que bueno, tuve que aterrizar medianamente de emergencia porque está todo cerrado? Digo, ¿a cuánto estoy del aeroclub? Está a 3 kilómetros la cabecera, me dice. ¿Dónde estaba perforando? Sobre la sierra de San Luis. Sobre la sierra de San Luis. 5 minutos. ¿Y el aeródromo era Era el actual, que estaba el aeroclub, estaba de la ahí. ciudad de San Luis? De San Luis, la ciudad de San Luis. Así que bueno, me fui, salí de nuevo, me aterricé. No tenía, para colmo, no se me había cortado la comunicación, no andaba la radio, bueno, todo se convino para esto, o para que no siguiera. El instructor de San Luis, que no recuerdo el nombre, una gran persona, amigo de mi padre, le cuento lo que quería hacer y me dice, no sigas para adelante porque esto es de aquí hasta el norte de Córdoba, está igual. Había entrado un frente sudestada. Nos volvemos, nos quedamos esa noche en San Luis, al otro día nos volvemos y a los 15 días vuelvo a hacer el mismo programa de vuelo. ¿Querés creer que estaba la misma capa? Poquito más adentro de San Luis, la misma capa. Llegué con más cuidado, llegué hasta el aeropuerto de nuevo y el instructor de nuevo que me recibe y me dice, ¿a dónde vas? Y sigo al mismo lugar. No te arriesgues porque hay un poco más de techo, pero vas a tener que pasar cerros y demás cosas, no te arriesgues. Bueno, le digo, pero estuve el fin de semana acá, me vuelvo. No, voy a visitar a un amigo a Río Cuarto. Ahí podés llegar, me dice. Te vas arriba de la ruta 8, de la 7, llegás a Villa Mercedes, conectá con la 8, y cuando llegues a Río Cuarto, estate atento que a tu mano derecha vas a encontrar el aeroclub de Río Cuarto. Tal cual, así llegué. ¿Y qué hice? Llamar al que me recomendó que fuera a Metam. No estaba. Llamó a otro que me dice, Orlando, ir a Metán, te van a comer los mosquitos, las lagartijas, y los mosquitos fundamentalmente te van a hacer volar porque son de un tamaño desmesurado. Bueno, con semejante condiciones, me digo, bueno, pero yo me quiero ir de... No, dice, vamos acá a un pueblo que están buscando un veterinario hace tiempo, vamos y vemos si querés, vamos. Bueno, si está bueno mañana, vamos en el 182 a Villa Valeria. Así se llama el pueblo. Y aterricé en la misma pista que hoy es mía, que era de Bullrich, de la firma Adolfo Bullrich. Consignatario. Consignatario, que yo lo usaba porque iban a dar los remates en avión y se volvían. Iban de acá de Buenos Aires, iban y volvían. Grandes consignatarios. Así te quedaste en Villa Valeria. Y así aparecí en Villa Valeria. En el vuelo que vine a hacer una pasantía, a ver si me adaptaba a las condiciones de la veterinaria, porque yo venía a trabajar con otro veterinario, me vengo en el Norrecrin, ya avión
propio. Y sobre, casi llegando al río Salado, el avión venía en un vuelo una mañana preciosa, la presión de aceite, cero. Motor, escuchando las alertas totales, en el medio sobremonte, volando sobremonte, y no había ningún ruido raro. No se ensuciaba el parabrisas, nada. Yo vuelo, mi instructor me dijo, lo último que tenés que parar es el motor. El motor se rompe y es fácil arreglarlo para él. Lo difícil es arreglar la aeronave. Entonces, digo, voy a seguir. No lo paro el motor. Me acordé que cerquita había una pista del instructor de San Rafael. Y ¿cómo terminamos aterrizando? El mayordomo estaba de ese campo, conocido mío, y le digo, mirá, aterricé porque no tengo presión. Levantamos los capots, no había una gota de aceite por ningún lado. Le digo, mira, yo ya volé como 7 minutos sin presión de aceite. El motor no lo dimos vuelta, nada. Yo lo voy a poner en marcha de nuevo y vos observás si hay alguna pérdida de aceite en algún lado. Si no se aparece aceite, el escape estaba impecable, yo le doy potencia y me voy. Yo sigo. Y así llegué a Valeria, con ese avión sin presión de aceite indicada. Después la historia es por qué se había perdido la marcación. En ese momento tu objetivo eran los aviones. Sí, vos tenías como veterinario una excusa de decir, de esto puedo vivir claro, lo inmediato, claro. Pero yo quiero desarrollarme en la actividad de aplicación aérea, porque en el taller donde trabajaba mi madre como enteladora había aparecido un PA-18 que lo hicieron a nuevo. Le hicieron el equipo de aplicación, lo vi probar y fue una cosa y yo tendría 15 años, 14 años, 15 años. Y digo, yo quiero hacer esto. ¿Qué tenía? ¿Un Sorensen ese tipo? Un Sorensen, sí, tenía abajo un Sorensen. Sí. Y volaba hermoso el PA-18. Yo volé de pasajero. Un gran fumigador de aquella época. Sí, un avión. Tanque ventral. Tanque ventral con un motor de 150. Es un PA-11 con un motor de 150. Es un helicóptero, digamos. Así que bueno, así empecé. Vamos a ir a una pequeña interrupción y me contás un poco cómo empieza la actividad tuya, a lo que ibas, a lo que a vos te movilizaba, que era ser aeroaplicador, porque si bien no tenemos tanto tiempo, pero ya estoy pensando en la próxima entrevista, pero has sido un dirigente muy importante en el sector agropecuario y yo creo que de alguna manera has sido durante mucho tiempo el principal motor de FEARCA, que es una institución que ha tenido sus momentos, pero cuando vos la presidiste, que empezaron los congresos, creo, en aquella época, y se hicieron cosas muy lindas en San Luis, en Salta, exacto, en fin, exacto. Pero además todo lo que vos veías ya que se venía como una complicación para la aeroaplicación, artificial sabemos, pero bueno, me vas a contar un poco de eso. Perfecto. Lu nos va a llevar ahí a la publicidad y como siempre te digo, poneme un like, un dedito, un ok y difundí este programa, que en este caso son experiencias de vida, ¿no? De vida de un piloto agropecuario, pero no solamente agropecuario, porque ha hecho de todo Orlando. Así que vamos a la pausa.
Bueno, te arraigaste en Villa Valeria, Córdoba, eh, donde también, digamos, has tenido una participación interesante como productor agropecuario, como empresa de aeroaplicación, pero también empezaste tu carrera voluntaria por esto de, yo sé que has perdido más plata de la que podrías haber ganado, pero para constituir una entidad o agrupar entidades que tienen que ver con la defensa de esta actividad y la profesionalización de esta actividad, ¿no? Bueno, te voy a saltar un Anda por donde periodo. quiera, pues ya estoy pensando en la segunda entrevista, así que bueno. El tema es que cuando yo llego ahí, el avión lo dejo debajo de unos tamariscos, lo tapo, y llamo a un amigo, ingeniero aeronáutico, eh, muy querido, que vivía en Mar del Plata, ya fallecido. Sus hijos fueron, uno es militar, retirado recién, y el otro es ingeniero aeronáutico, el otro hijo, medalla de oro, la única medalla de oro de la Universidad de Córdoba en la Facultad de Ingeniería Aeronáutica. Medalla de oro, única. La cosa es que le ofrezco el avión, le digo, mira, yo no puedo hacer nada, si no puedo reparar, no tengo plata, recién llegado, ¿no? Y me dice, bueno, te lo compro. ¿Cuánto? Nada. Dame lo que quieras porque yo no lo puedo, no puedo seguir. Si no se hubiera pasado nada, sigo, pero no puedo seguir. Hay que desarmarlo, yo no tengo para pagar. Bueno, dice... El Norecrin. El Norecrin. Y vino un día, se sacó el motor y... vino de viaje de boda a sacar el motor. Ojo, se lo llevó un gran mecánico. Antes de ser ingeniero aeronáutico fue un gran mecánico de auto. Y en una rectificadora trabajó fantástico. Al tiempo me llama y me dice, Orlando, el motor está impecable. Le digo, ¿pero qué pasó? Dice, vos sabés que se cortó una manguera en el sistema de lubricación que él le llamó periférico, y cuando el sistema entendía que había una pérdida, se cierra una válvula y es la válvula que corta la indicación. Digamos, se queda sin presión y corta la indicación, pero queda en un circuito de los 9 litros, queda en un circuito de 4 o 5 litros. Y con eso volé una hora más hasta Valeria desde esa estancia. Bueno, ahí terminó la historia y se supo por qué era. ¿Y por qué esa era esa precaución de la presión de aceite? Porque ese motor fue para aviones de guerra, pensado. Entonces, si le entraba una bala, se le rompía algún caño, alguna cosa, quedaba el circuito ese cerrado que seguía lubricando las partes fundamentales del motor. Esa es la historia recogida de Reñé. Bueno, me establezco ahí con el socio, entro en sociedad con el dueño de la veterinaria que fui a trabajar y compramos un PA-11 a un ex piloto de la RAF, que son de aquellos que fueron de Argentina a volar desde jóvenes, ¿no? Dashwood, de su apellido. Como Ronnie Scott. En la época de Ronnie Scott eran conocidos. Y ese avión lo transformamos, le pusimos un tanque interno y yo empecé a aplicar ahí los primeros pasos y aprendizaje con un aporte muy importante y conocimientos que me repartió un gran precursor de la aviación agrícola no mencionado que se llamaba Fioramonti de Winca Renacó. Fioramonti fue el que primero, y en el primer libro que produce la Comando de Regiones Aéreas, el primer libro sobre aeroaplicación como manual de aeroaplicador, está trabajos de él
y el avión de él fotografiado con el sistema para PA-11, para aplicar con PA-11. Bueno, compro el avión, me da sus primeros datos y ahí empieza, nunca había habido aviones en la zona, empiezo a trabajar, el cultivo de girasol era el primer cultivo y algo de sorgo o equivalente, sorgo y girasol. Así que el avión fue fundamental por la mosquita del sorgo, una infestación de mosquita que te podía bajar el 50% la producción, y la isoca y girasol que también te bajaba 50 o más % si no la parabas a su momento. Así que fue creciendo el trabajo, fue creciendo la demanda, y entonces pasé a un PA-12 150, del PA-12 150 pasé a un 170A con motor 180, con ventral, que ya volaba con 300 y pico litros, un gran avión ese, y después ya pasé a los Pawnee. De ahí tuve varios Pawnee, bueno, hasta los que tengo ahora, a lo que tenemos ahora. ¿Cómo ingresaste o cómo te empezó a interesar la cuestión gremial, digamos? Bueno, empezaron las presiones en las provincias, más que nada en la provincia de Córdoba, que en esto ha liderado los Buenos Aires y Córdoba fueron las que más en presión le hizo los gobiernos y la Secretaría de Agricultura para normalizar la relación del punto de vista de gobierno, entidades gremiales y de representativas y cursos de mejoramiento de la aplicación. Digamos, me cuesta más resumirlo, pero más o menos va por ahí. Y entonces Córdoba sí, ahí posiblemente se diferenció un poquito más y entró a hacer visitas. Había un avión y entraban y preguntaban ¿de dónde sacó? ¿Y dónde está? ¿Usted está habilitado? ¿No está habilitado? Y me culminaron inclusive a habilitar, y bueno, tuve que hacerlo. Tuve que presentar mi licencia de piloto aeroaplicador, tuve que hacer todos los requisitos que el Comando Regiones de aquella época lo presentaba. Te estoy hablando años 73, 74, y bueno, a partir de ahí, con ese procedimiento que yo noté que faltaba un poco de aceitado, que no había comunicación, más que nada acá con el Comando de Regiones, no había comunicación fluida. Y digo, bueno, acá hay que hacer algo, pero tenía una limitante, yo, personal, que era el único que llevaba adelante. También había abierto una veterinaria ahí, ¿no? Para grandes animales, y hacía reproducción. Ahí se me despertó el bichito. Y no lo podía hacer porque, bueno, tenía que responder a las dos actividades. ¿Cómo termina la cosa? Que no tenía buena movilidad para salir ni siquiera hasta Córdoba, porque era todo camino de tierra. No tenía avión para trasladarme, acorde a las necesidades. Así que fui postergando. Habían reuniones a veces se crea la Cámara de Córdoba, que no había, participo con mucho esfuerzo. Me querían poner en algún lugar, le digo, no me pongan en ningún lugar porque no puedo asistir a las reuniones. Después empezaron a hacer por zonas y bueno, resultó para bien. Y termina con que pasaron otros años, varios, y bueno, entra ya mi hijo a trabajar y entra mi hija a trabajar y en la actividad, haciéndose responsable de dos bases que ahora tenemos, y ahí me queda un poco más de tiempo. Entonces ahí digo, acá empiezo, y eso hará unos 18, 20 años que pude arrancar haciendo lo que yo pensé que le faltaba a la aviación agrícola, es que fuese respetada. ¿Ya existía FEAR acá ahí? No,
El FIARCA se crea en sí, bueno, más o menos cuando yo participo se empieza a formar FIARCA, exactamente, en ¿Sos 1985. fundador vos de FEAR? De FIARCA no soy, pero sí llevé a mis hijos a la primera reunión que se hace en La Falda con Uruguay y Brasil. La primera de lo que sería después el Mercosur. Claro, pero de ahí es que sale el germen de decir, che, pero para tener esta representación, porque ahí se habían juntado el padre de Juan Molina, actual, se había juntado... Juan Molina es el actual presidente. No, Juan Molina es un asesor que es secretario de la FIARCA, Ajá. pero su padre fue el primer presidente de FIARCA. Ajá. Y después McLaughlin, un colega, queridísimo colega, gran investigación de la aplicación aérea. El ultra bajo volumen se lo debemos a Fioramonti y la expansión del trabajo que hizo, que es un discípulo de Fioramonti, McLaughlin. ¿Cuándo vos, en la Cámara de Córdoba, ahí fui presidente de la vos Cámara de fuiste Córdoba. presidente, Sí, y sí. después cómo te empezó a preocupar FEARCA también? Porque bueno, a partir de la Cámara de Córdoba, que teníamos, que éramos la mejor organizada del país, por esta exigencia que siempre te resalto, era la mejor organizada porque si no, no podías trabajar bien y cómodo y seguro y responsablemente. Aparece la posibilidad de tener la participación en FIARCA. Así que primero... ¿Fue qué año ese? Eso fue en el 80, ya en el 90, En el 90. 90 y algo. Pasan tantas cosas que uno olvida por ahí las fechas. Esta doble profesión, por decirlo de alguna manera, la profesión claramente de veterinario y después la de piloto agropecuario, sí, digamos. Sí. Eso fue una cosa muy útil, eran dos cosas que se estaban mezclando ahí. Lo que pasa que no hay muchos, ¿no?, que combinen. Hoy no sé cómo creo será. creo que no. Agrónomos y pilotos. Conozco veterinarios y agrónomos que han sido pilotos, pero más que nada para el servicio, es decir, por si he tenido que mover. Bueno, en el sur de la provincia de Buenos Aires conocí a un veterinario, Coronel Suárez, que se había comprado, creo que era de él, sí, un Luscombe para ir a hacer inseminación artificial. Le mandaban un mensaje, algunas veces me decía que hasta por la radio. Tengo 5 vacas, le decían por la radio. El apogeo que debe haber sido mediados de los 70, por ahí. Pues claro, mediados de los 70, sí, fines de los 70. Y bueno, andaba con las pastillas arriba del avión con la pastilla congelada. Bueno, es una historia, hay muchas historias de ese tipo, en donde el avión ha sido un factor importante, que ahora en aquellos años en Valeria había no menos de 5 o 6 aviones de estancias. Claro. Hoy queda uno que apareció después como dueño de una estancia y otro que apareció hace poco. ¿Y por qué se debe esa...? Yo creo que el concepto en Argentina de llegar a los lugares es terrestre. No se ha inculcado el desarrollo de la aviación como transporte civil. Pero en ese sentido fuimos para atrás. Con la ruta y con los aviones fuimos para atrás. Bueno, pero durante la década del 60 mi padre vendió muchísimos aviones, ¿no? Sí. Bueno, pero esa fue la gloriosa. Como vendedor de Cessna. Pero eso fue glorioso en el 60 y principio del 70.
Talú en Villegas, General Villegas. Pero Yo por eso estaba te ahí. digo, los consignatarios, los Claro. productores agropecuarios, todos ellos tenían avión porque Y algunos tenían 2 aviones porque hacían remates el mismo día en distintos lugares, así que un avión iba para un lado y el otro iba para el otro. Eso también lo he visto. Eh, pero vuelvo a repetirte, una fue esa, las rutas mejoraron, así que fue un aporte negativo para la aviación civil, digamos, de ese tipo de uso. Y la otra es que el sistema de servicios, llámese aceites y combustibles, si vos salías de la región periférica a la costa atlántica, por decirte alguna cosa, que tuvieras un aeropuerto como Bahía Blanca, Mar del Plata y después todo el entorno de Buenos Aires, con Don Torcuato, San Fernando, Morón, después para allá costaba conseguir nafta. claro, No era en cualquier aeroclub tenían nafta. claro. Yo creo que en eso YPF ha tenido en los últimos 10, 15 años una buena perspectiva de promover que cada aeroclub tenga, aunque sea su tanque de pocos litros, y que sea provisto con una cisterna propia de YPF para descargar seguridad en el combustible, digamos, seguridad en que haya combustible. Se está retirando del negocio, ¿sabes? ¿No? Es una noticia que me dieron y En yo, un tiempo, la di yo, pero, o la diste vos, después puede ser. alguien se habrá enterado. Pero sí, con el tiempo, no mañana ni dentro de un mes, sino con el tiempo, vos habrás visto que se están yendo de muchos negocios YPF para concentrarse en la Vaca producción muerta. petrolera y otras cosas. Está muy enfocada en lo que quiere hacer el proyecto Marín, que es un No. tipo muy, muy claro. Bueno, pero tenemos hoy otros, ¿no? Está también Esta- Aerogalves. Aerogalves, Hay exactamente. todo un Ha tema, aparecido otro más por y ahí. hay una revolución de Naftas. de las naftas. Así que, Orlando, te comprometo, quedó un montón de historia y un montón de anécdotas. Sí. Exacto. Así que cuando pases por Buenos Aires, quiero que Bueno, muchas retomemos gracias. la conversación, Muchas gracias. porque son muchos años de aviación, y del 72, que muchos estoy años de volando, aviación y de campo. y del 72 en el Claro. campo. Claro. Hoy tengo campo, gracias a Dios, he tenido suerte en la vida. La verdad que no me debo quejar, gracias, y dije gracias a Dios. Aquel agujero sobre la ruta fue premonitorio de mi futuro, Ah. porque si no, no hubiera ido a visitar después, como hice a este amigo que me llevó ahí, toda la vuelta, ¿no? Pero no le has sacado los brazos al trabajo. Para nada, para nada. Es más, dice, qué suerte que tenés vos, ¿eh? Ah, sí. Sí, claro. Hacía 500, 600 animales en diagnóstico de preñez en la mañana y a la tarde me iba a hacer pulgón en las alfalfas, por ejemplo, con el avión. Me dijo una vez un gallego, Mm. me dice, vos hay que encontrar la beta en la vida, como cuando encontrás oro, y después hay que agarrar el pico Sí, para sacarlo. para claro, sacarlo. Claro. La Y beta eso es un muy poco- importante, puede ser suerte, pero sacarlo es trabajo. Es ¿no? bueno. Así que bueno, como moraleja viene el final de Conversaciones de hoy. Gracias, Orlando. Nos falta tiempo en algunas entrevistas que son así jugosas por la experiencia de vida, pero te prometemos que vamos a volver Con mucho gusto. a charlar y hacer un segundo episodio, como se dice ahora Sí. en las plataformas. No hay problema. Gracias por estar ahí. Como siempre, mantener algún tipo de contacto con nosotros y nos estamos encontrando. Chau.